Hola amigos del futuro que viene de Es Global. Vamos a dar un pequeño repaso al mundo de las ciudades y cómo ha respondido a esta pandemia sanitaria. La pregunta es si han respondido bien y la respuesta es que no han sabido responder bien en términos generales, como nada estaba preparado para afrontar una crisis de estas características. Bueno, pues las ciudades ha ocurrido lo mismo. Somos ya 4.000 millones de urbanitas en el mundo, 4.000 millones de personas viviendo en las ciudades de los 7.000 y pico millones de habitantes del planeta. Y aunque en Europa las ciudades, el crecimiento demográfico de las ciudades está congelado y son ciudades envejecidas, en Asia y en África el crecimiento urbano está siendo espectacular. En América Latina también lo ha sido, porque es la región del mundo más urbanizada, pero especialmente el mundo urbano está girando hacia Asia y seguramente en breve, si no ya, hacia África. Pensad que esta pandemia nació en una ciudad que se llamaba Wuhan, que ninguno conocíamos, y es una ciudad de 11 millones de habitantes, una más de la larga lista de ciudades de más de 10 millones de habitantes que hay en China y en otros países asiáticos. En general, el crecimiento urbano en las últimas décadas ha sido totalmente desenfrenado, sin ningún tipo de planificación urbana y generando muchísimos espacios de desigualdad y entornos imperfectos para la vida realmente, ¿no? Las ciudades ya no responden a las expectativas de aquellas personas que se acercan a ella para buscar una nueva vida. Y eso que desde el 2016 tenemos la agenda urbana ya funcionando de ONU Habitat, y dentro de los 17 ODS pues tenemos uno, el 11, dedicado exclusivamente a la búsqueda y a la construcción de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes. Pero ¿cómo hacer en una ciudad sea eficiente, sostenible, igualitaria, inclusiva? Esto es lo complicado, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, especialmente ahora después de esta pandemia sanitaria, ¿no? La ciudad sostenible no existe al 100% y no va a existir nunca, porque por sí mismo el concepto de ciudad es imperfecto, ¿no? Lo que hay que intentar es conducir, estar en el camino de la sostenibilidad constantemente, transformando los entornos urbanos con criterios de sostenibilidad y criterios innovadores en este sentido, ¿no? Y hay una serie de elementos que están sobre la mesa y sobre los que ya están trabajando muchas ciudades, ¿no? Uno de ellos, lógicamente, es el cambio climático. En las ciudades es donde más gases de efecto invernadero se producen y, por tanto, tenemos que tender a tener ciudades neutras en carbono, como lo quieren ser Copenhague, Melbourne, Washington, Estocolmo. Hay muchísimas ciudades del mundo que ya tienen planes para ser neutras en carbono entre 2030 y 2050, ¿no? Es importante también no solo mitigar, sino también saber adaptarse, porque los impactos del cambio climático, los efectos del cambio climático ya se están notando en muchos entornos urbanos, como por ejemplo las ciudades costeras con el aumento del nivel del mar, ¿no? El papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático es clave. Igual que es clave que estas mismas ciudades generen desarrollos y planes, proyectos para convertirse en entornos más inclusivos. Hay que pensar que la lucha principal de las ciudades es contra la desigualdad, que ha crecido enormemente en las últimas décadas. Tenemos que buscar ciudades más inclusivas, más diversas y donde haya más oportunidades económicas y sociales para todos. Hay que pensar en la ciudad de las personas mayores, hay que pensar en la ciudad de la infancia, hay que pensar en la ciudad y el urbanismo pensado desde el género, hay que pensar en todos los colectivos que viven en la ciudad. Y también tenemos que pensar en una ciudad verde, biodiversa o biofílica, esa ciudad que dio la espalda a la naturaleza a determinar. Tenemos que reencontrarnos con los entornos naturales que están dentro de la propia ciudad, a la vez que la ciudad reconecta con su territorio. La ciudad no es un ente aislado, la ciudad es la ciudad y su territorio. Ha habido una desconexión entre estos dos elementos que ahora tenemos que recuperar a través de las infraestructuras verdes, que ya están cambiando muchas ciudades y que están sustituyendo en muchos casos a las infraestructuras tradicionales. Son las soluciones basadas en la naturaleza, el poner en valor los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza para la mejora de la ciudad y de la vida en los entornos urbanos. Pero para ello también tenemos que pensar que las ciudades han de ser compactas y eficientes, ¿no? Sobre todo con un elemento clave que es la energía. Las ciudades consumen más del 75% de la energía mundial y por eso tenemos que tender a diseñar ciudades que reduzcan sus consumos energéticos y que sean más eficientes en la energía que consumen. Y esto es sobre todo vinculado con la construcción sostenible, es decir, con ciudades
cuyas edificaciones sean cero emisiones. En esto, por ejemplo, hay 19 grandes ciudades del mundo que están dentro de la red C40 y que han decidido que a partir de 2030 todos sus edificios serán cero emisiones. Y son ciudades potentes como París, Nueva York, Estocolmo, Londres o Copenhague, ¿no? Esto está también muy vinculado al tema de la vivienda, porque no solamente nos hacen falta edificios y viviendas eficientes, energéticamente hablando, sino que también necesitamos que la vivienda sea un bien de primera necesidad asequible para todo el colectivo de la ciudadanía. Hemos descubierto en este confinamiento de la pandemia que las ciudades carecen de un parque edificatorio y de viviendas digno para toda su población, ¿no? También muy vinculado con las cero emisiones, lógicamente, está relacionado con la calidad del aire, aunque una cosa es las emisiones de gases de efecto invernadero y otra cosa los gases contaminantes del aire, ¿no? Pero pensad que en la Unión Europea mueren cerca de medio millón de personas de manera prematura por la contaminación en los entornos especialmente urbanos. Y esto nos lleva a pensar no solamente en edificios más sostenibles, más eficientes y de cero emisiones, sino sobre todo a cambiar radicalmente nuestra mentalidad en cuanto a la movilidad y al transporte en la ciudad. Tenemos que promover modos de transporte más sostenibles, como es caminar, ir en bicicleta, por supuesto más transporte público, cerrar los centros urbanos a los vehículos privados, expulsar en cierto modo al vehículo privado de los centros de las ciudades, evitar así que vuelvan a aumentar los niveles de contaminación que han bajado tanto durante la pandemia, lógicamente, al no haber movilidad en la ciudad. Es todo un cambio de mentalidad que afecta a todos y cada uno de los elementos de la ciudad. También podríamos hablar de otros, como es la alimentación, buscando ciudades con esa alimentación cubierta de proximidad. Todo conduce a un solo objetivo y es reducir la huella ambiental de la ciudad sobre el territorio y que los entornos urbanos sean espacios socialmente más justos e inclusivos. En definitiva, y ya con esto termino, hay que tener presente que las ciudades del mundo van a seguir creciendo y como sigan creciendo sin planificación vamos a tener un problema. Que la crisis del COVID-19 ha destapado deficiencias muy importantes en los entornos urbanos que ya existían, pero que ahora se han materializado más, ahora son más tangibles, más obvios. También hay que pensar que las imperfecciones de las ciudades no son propias de ellas, sino que son un espejo de las propias imperfecciones de nuestro modelo de vida y sobre todo de nuestro sistema económico y social. Y por eso, si queremos tener ciudades más sostenibles, más eficientes, básicamente tenemos que pensar en ciudades pensadas para las personas. Gracias a todos por haber compartido esta pequeña reflexión sobre las ciudades. Nos seguimos viendo en Es Global. Muchas gracias.